nosotros aquí, desde lo que es la Misión Alimentación y el Instituto Nacional de Nutrición, estamos complacidos y muy contentos de poder compartir con ustedes todo lo que es una campaña que se está llevando a nivel nacional y que ahorita en este momento la estamos adaptando a la época decembrina. A nivel nacional, la Misión Alimentación ha estado presente en lo que es la campaña nacional Agarra Dato, Come Sano. Ya por allí habrán visto algunos avisos, algunas publicidades, en donde se hace referencia a la necesidad de tener cambios en los patrones de consumo. Necesitamos que empecemos a tener conciencia en lo que se refiere al consumo de alimentos y sobre todo en lo que es la elección de los productos que vamos a adquirir para preparar nuestros alimentos como tal. En este caso, cuando hablamos de Agarra Dato, Come Sano, es una campaña que está siendo impulsada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, y que tiene su mayor fuerza en la Misión Alimentación. Por ende, el Instituto Nacional de Nutrición aquí en Mérida está enfocado a llevar a todos los hogares merideños este mensaje, que es un mensaje sumamente importante porque lo que buscamos es precisamente cambiar esos patrones de consumo que tanto daño nos están haciendo. La invitación es para que todos tomemos conciencia con respecto a lo que es el consumo de alimentos con alto contenido de grasa, el consumo de alimentos con alto contenido de azúcar. Por eso hablamos del hecho de que debemos aumentar el consumo de vegetales, de frutas. Debemos tener muy presente que el consumo de productos, sobre todo de refrescos, nos causa un daño importante a la salud. Cuando hablamos de refrescos estamos hablando de productos que tienen grandes cantidades de azúcar. En un vaso de refresco existen alrededor de 16 hasta 20 cucharadas de azúcar y esto nos está causando daño. A nivel mundial incluso ya existen campañas muy fuertes en contra de cualquier tipo de refresco precisamente por los daños colaterales que se tienen. Hablamos de diabetes, hablamos de osteoporosis y hablamos de una cantidad de complicaciones que se nos dan a nuestro organismo solo por el hecho de consumir un vaso de refresco que generalmente no es un vaso, sino que la mayoría de la gente no se conforma con un vaso, sino que ya tiene una presentación de 600 ml, de ahí en adelante pues familias muy pequeñas compran presentación de 2.5 litros y todo eso ha hecho que a lo largo de los años el aumento del consumo de refrescos y de bebidas azucaradas nos traiga como consecuencia, primero que nada, problemas de salud, como son las diabetes, problemas de hiperinsulinismo y demás. Otra cosa que no solamente el refresco nos hace daño a nuestra salud, sino que también le hace daño a nuestra economía. De esa manera podemos decir que si usted va a algún establecimiento y compra un refresco, está invirtiendo cierta cantidad de dinero que va a beneficiar a un empresario como tal. Y aparte de eso, usted le está pagando la quincena al empresario y se está usted garantizando un gasto adicional con respecto a tener que ir a comprar medicamentos cuando ya se encuentre enfermo. Por eso la idea de la campaña Agarra Dato, Come Sano está enfocada principalmente a que dejemos el consumo de refrescos. ¿Por qué? Por las razones ya especificadas. Pero no solamente el consumo de refrescos, también hablamos del consumo de grasa. Por ende, la comida chatarra es otro de los enemigos que tenemos porque la gente se ha mal acostumbrado a tener que ir a la calle por medidas de tiempo o a veces por una mala costumbre van y lo primero que hacen es consumir una comida que está en un expendio en la calle, primero que no tiene higiene y manipulación adecuada, aparte de eso tiene ingredientes adicionales allí que no son nada saludables y nos perjudican. Y también, pues obviamente si hablamos de economía, la comida chatarra también nos hace un hueco en el bolsillo aparte de eso. Entonces fíjense lo siguiente, en la campaña estamos impulsando lo que es el consumo de frutas, de vegetales y estamos impulsándonos a llegar a niños, a niñas, adolescentes y adultos. Hemos ido a la mayoría de las escuelas ya en Mérida, hemos visitado alrededor de 45 instituciones, alrededor de 1000 niños han sido ya sensibilizados con esta campaña, así que no se sorprendan si de repente su niño o su niña llegó a casa y les dijo: mamá, papá, yo no voy a consumir más refrescos, mamá, papá, sabes que yo no quiero comer frituras porque me causan daño, precisamente porque a los niños de alguna manera se les ha llevado a través de actividades lúdicas la información, el hecho de que necesitamos consumir mayor cantidad de frutas en lugar de consumir
chucherías y demás. Las meriendas específicas para un niño es preferible una fruta. No tenemos por qué colocarle esa mala costumbre que tenemos, que al niño en la lonchera le colocamos un jugo pasteurizado, que es un daño adicional a la salud. Fíjense que los jugos pasteurizados también tienen grandes cantidades de azúcar y precisamente nuestras actividades están en pro de disminuir el consumo de este tipo de productos. Mientras más elaborado sea el producto que usted consume, mayor riesgo va a tener a padecer algún tipo de consecuencia más adelante. Consecuencias hay muchas, inclusive no solamente de salud, sino como ya le decía, también de economía. Por eso, la principal acción también que debemos tener es aumentar la actividad física y nosotros nos hemos enfocado con la campaña Garrahato Come Sano precisamente para que cada uno de nosotros tomemos conciencia y nos demos cuenta de que podemos hacer cosas sencillas para hacer actividad física. Por ejemplo, debemos tener en cuenta que cuando llegamos a un edificio y hay ascensor, pero también hay escaleras, váyase por las escaleras, no utilice el ascensor. Cuando recibe una llamada y esté en su oficina sentado, en lugar de recibir la llamada en su celular sentado, levántese y como el teléfono es inalámbrico, camine por un espacio acorde y ahí va a tener un poquito de actividad física. Recuerden que pasar 5 horas sentados nos va a causar un daño importantísimo, porque nuestra circulación no va a estar estancada. Cuando nosotros nos levantamos de la silla cada cierto tiempo, estamos favoreciendo nuestra salud, porque precisamente nuestro corazón va a tener un poquito de acción. Entonces, cuando hablamos de actividad física, no es solamente irnos al gimnasio o enfocarnos en que no tengo tiempo para hacer actividad física, no, por el contrario, busque la razón verdadera. La razón verdadera es su salud y es su bienestar, porque el ejercicio físico nos da un bienestar y allí va a encontrar el espacio suficiente para hacer actividad física. Y nosotros, desde el Instituto Nacional de Nutrición, estamos enfocados a convencer a nuestros niños y niñas a eso. Así que la idea es que nosotros como adultos también le demos el ejemplo a nuestros niños. En fin, lo que queríamos resaltar de la campaña Garrahato Come Sano es que esta iniciativa es una iniciativa que llegó para quedarse, porque todos los días tenemos una actitud frente al alimento. Todos los días tenemos que desayunar, almorzar y cenar. Por eso todos los días debemos tener nuestro concepto y nuestra conciencia, que debemos elegir los mejores alimentos. Debemos tener una idea de qué alimentos son saludables y qué alimentos no lo son. Y por eso, desde el Instituto Nacional de Nutrición, son muchas las acciones que estamos llevando a cabo. Una de esas es la cocina itinerante. La cocina itinerante es un programa muy didáctico a través del cual nosotros agarramos, nos vamos con una cocina a cada uno de los municipios, a cada uno de los establecimientos de ventas como Mercal, Pedeval y Bicentenario. Allí en algún momento, a lo mejor si nos están viendo, harán memoria y dirán, oye, sí, yo en tal sitio vi a un cocinero que estaba allá preparando una receta. La cocina itinerante es eso, un cocinero popular se va con nosotros y preparamos recetas que llamamos 4S, recetas soberanas, seguras, saludables y sabrosas. En esta oportunidad, ya porque estamos en una época que es una época en donde también tenemos que llamar a la reflexión alimentaria y nutricional, como es diciembre, nuestra cocina itinerante ha tenido un punto muy especial. La cocina itinerante se ha unido y va de la mano de la campaña Garrahato Come Sano porque el mensaje es uno solo, el mensaje es tenemos que tener una buena alimentación y por supuesto, se ha unido a lo que es la época decembrina. Esta es una época en donde no debemos igual descuidarnos. ¿Por qué? Porque de la misma manera como nos alimentamos durante todo el año, tenemos que hacerlo en la época al finalizar, pero siempre tomando en cuenta que necesitamos tener esa conciencia nutricional para tener decisiones adecuadas al momento de alimentarnos. Evitemos los excesos, sobre todo porque estamos acostumbrados que por la época comemos alimentos con grandes cantidades de grasa, con grandes cantidades de azúcar y allí estamos cometiendo un grave error. Fíjense que otra de las cosas importantes de la campaña Garrahato Come Sano es que queremos rescatar, queremos buscar de verdad la fuerza de nuestra cultura nutricional y alimentaria verdadera. En Venezuela tenemos una cultura gastronómica muy rica.
una cultura gastronómica diversa, donde hemos cometido el error de dejarnos tergiversar nuestra cultura, porque hemos permitido que muchas cosas vengan de otros países o alimentos industrializados vengan a sabotearnos nuestra cultura alimentaria. Nosotros en Venezuela, desde las épocas remotas, hemos tenido la diversidad gastronómica, hemos tenido alimentos muy sabrosos y propios, y lamentablemente hemos dejado que las culturas extranjeras nos dañen para mal nuestras costumbres. Es un error nutricional que nosotros mezclemos nuestros alimentos con refrescos. Déjenme decirles que en nuestra época colonial, cuando empezaron a hacerse las mezclas de los sabores, donde empezamos a hacer esas mezclas de culturas entre los indígenas, los africanos y los españoles, les aseguro que allí no estaba ninguna industria comercializadora de alimentos mostrando algún refresco en específico para que hiciera compañía de ese alimento. Por eso hoy estamos cometiendo un grave error cuando dejamos que los refrescos invadan nuestra mesa, y sobre todo en esta época donde lamentablemente las personas se enfocan en el hecho de que ¿cómo me voy a comer yo tal plato si no tengo al lado tal bebida? Eso es un error. Así que la idea es que vayamos concientizando. Tenemos que mostrarnos como hombres y mujeres nuevos al momento de hablar de cómo alimentarnos. Tenemos que buscar las opciones más sanas, saludables, seguras y sabrosas para hacerlo. Por ende, como ya les decía, nosotros desde el Instituto Nacional de Nutrición nos hemos enfocado a llegar a los diversos tipos de población. A los niños les hablamos a través de las nutritecas. Esas nutritecas son actividades lúdicas en donde les enseñamos lo que es el trompo de los alimentos, les enseñamos cómo deben combinar los alimentos, qué se debe comer en qué cantidades y qué se debe comer en pocas cantidades, además de aumentar el consumo de agua y hacer actividad física. En las comunidades hemos ido con la cocina itinerante y con el Nutripunto. El Nutripunto es simplemente una evaluación nutricional muy rápida que se le hace a los usuarios y usuarias, donde la principal medida que se toma es la medida de la cintura. Y valga el momento para decirles, ustedes que están allí observándonos, tengan en cuenta algo. Si tienen una cinta métrica de las que utilizan las costureras, la más normalita, se van a dar cuenta del siguiente ejercicio. Toman la medida 2 dedos por encima de su ombligo, y si son damas y su medida de cintura está por encima de 84 centímetros, usted está en riesgo cardiovascular. Y si es caballero y su medida está por encima de 94 centímetros, su riesgo cardiovascular también está aumentado. Mientras más grasa haya en el abdomen, mayor es el riesgo a que su corazón se detenga, porque el corazón tiene que enviar sangre a ese tejido. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos una barriguita más o menos pronunciada, allí es donde tenemos que empezar a tomar conciencia y decirnos qué estoy comiendo, cómo estoy preparando los alimentos, dónde los estoy adquiriendo y sobre todo cómo los estoy consumiendo, quién me está influenciando para consumirlos. Ahí eso lo hablamos en el Nutripunto en las diversas comunidades, y como les decía, ya entrando un poquito más en materia de lo que nos atañe el día de hoy, tenemos la cocina itinerante. Ya les mencionaba que vamos con un cocinero popular, y ese cocinero popular nos enseña recetas 4S, sanas, soberanas, seguras y sabrosas. El día de hoy nos encontramos aquí muy complacidos y contentos en el Museo de Ciencia y Tecnología para poder hablarles de una cocina itinerante muy especial, porque nos han dado la oportunidad de venir a hablar de uno de los platos más reconocidos y más elaborados de la cultura alimentaria en Venezuela. Por ende y por la época hablamos precisamente de la hallaca. Las hallacas tienen una historia nutricional en la gastronomía venezolana que es muy diversa. Ustedes se pueden poner a indagar y se van a dar cuenta de que existen diversas versiones acerca de qué fue lo que originó este plato navideño tan propio del venezolano. Pero fíjense que lo importante al momento de hablar de este plato, tenemos que hacer énfasis en el hecho de que es un plato, como ya les decía, reconocido, elaborado y que es producto de la mezcla que se ocurrió hace muchos años, en la época colonial, en Venezuela. Hablamos entonces de que la hallaca tiene ingredientes tales como la hoja de plátano, que era utilizada por los africanos y por los indios de alguna manera.
Hablamos entonces de que la yaca es, si la empezamos a abrir, cuando abrimos y quitamos esa hoja de plátano que de por sí su olor le da un sabor característico a la hallaca, cuando la abrimos encontramos una presentación que está coloreada, está llena de color, un color que se le brindaron los indígenas utilizando e incorporando el onoto en la preparación. Además tiene harina de maíz, en un primer momento se utilizó farina de maíz. Eso es propio de los indígenas. Y si vamos más adentro ya encontramos un poco de la cultura europea, porque allí encontramos aceitunas, pasas, la carne, la gallina. Eso se lo pusieron los españoles. Entonces fíjense, es un plato diverso porque tiene cultura africana, indígena y española, pero es un plato diverso que fue creado, diseñado, elaborado y confeccionado por nuestro pueblo en la época muy remota, en la época colonial. Y como les decía, cuando estaban confeccionando la primera hallaca, ninguna empresa estaba por allí colocándole al lado una bebida venenosa que tiene grandes cantidades de azúcar. No vamos a hablar de marcas, pero cualquier tipo de refresco es un mal acompañante de este plato tan elaborado y tan especial para los venezolanos. El día de hoy tenemos la satisfacción de poder compartir con ustedes opciones para preparar diversas diferentes versiones de nuestro plato típico, sobre todo porque necesitamos tener conciencia y tener información acerca de cómo hacer cuando nos están tratando de mercenar o cuando nos están tratando de manipular las empresas cuando nos esconden ciertos productos alimentarios. Por ejemplo, cuando hablamos de la harina de maíz precocida, no podemos ser víctimas del hecho de que porque X o Y empresa la esté escondiendo y nos las esté sacando de los anaqueles, no podemos caer en pánico y no deberíamos caer en pánico. ¿Por qué? Porque tenemos diversas opciones para poder preparar ese plato típico. Y el día de hoy, precisamente, nuestra invitación está enfocada a eso, a mostrarles a ustedes cómo preparar diversas versiones de nuestro plato típico, la hallaca. Estas versiones que están aquí son preparaciones que se han hecho con productos adquiridos en la red de distribución de alimentos venezolanas, bien sea Abasto Bicentenario, Pedeval y Mercal, porque como les decía al principio, somos parte de la misión alimentación. Y en esta oportunidad, nuestro cocinero popular, que ya lo presentaban al principio, el señor Jorge Peña, nos va a hacer una explicación va a hacer un paseo a lo largo de las diferentes versiones de hallacas que tenemos el día de hoy aquí, para que ustedes se den cuenta de que tenemos posibilidades de enriquecer mucho más nuestra gastronomía venezolana. Tenemos oportunidad de hacer cosas distintas y sabrosas y no caer en la manipulación mediática. Señor Jorge. Buenas noches. Como lo explicó la licenciada, pues aquí tenemos hoy las versiones de diferentes tipos de hallaca. Naturalmente, pues la gente se va a la harina precocida, que si no tenemos harina precocida, como le explicó la licenciada, pues no hacemos hallaca o no buscamos otra opción. Aquí estamos presentando diversidad de masas. El guiso, pues en sí es un guiso de hallaca, como lo preparan aquí los andinos, nosotros los andinos, de carne. Se le puede colocar gallina, cochino, pollo, cualquier cosa que sea a gusto de las personas. Lo que estamos trabajando es los diferentes tipos de masa. Aquí en el primer plato tenemos masa de plátano verde. Podemos trabajar masa de plátano verde como podemos trabajar masa de plátano maduro. La cuestión de esto es trabajarlo, sancocharlo o rallarlo. Hay gente que lo raya o lo pasa por un molino. De esos molinos, un procesador de alimentos. Antes se trabajaban las masas, como le explicaba la licenciada, de que no habían empresas, que si la harina pan, la cuestión, harina Juana, esas cuestiones. Ahorita, antes la gente molía el producto, el maíz. Trabaja con el maíz pelado, el maíz pullita le dicen aquí. Tiene diferentes tipos de nombres. Se sancocha y se muele en un molino. Ahorita tenemos procesador de alimentos que tenemos la facilidad pues, de trabajarlo mejor. En este caso la hallaca de plátano la trabajamos con plátano verde cocido y hicimos una especie de puré.
Después que el plátano ablande, lo desaguamos y lo trituramos. Hicimos una masa, él compacta rápido. En el segundo plato tenemos una hallaca de yuca, harina de yuca. Igual, hay gente que raya la yuca, tipo casabe, como lo hacían los indígenas, lo hacen todavía los indígenas. Aquí se hace de la manera más igual que la harina de plátano. Se sancocha la yuca y se forma un puré. La yuca también tiene bastante almidón y compacta rápido, no necesita más nada colocarle esto. En el tercer plato tenemos harina de arroz. Esta es precocida, la que venden arroz. También se puede hacer la versión con el arroz sancochado, cuando se sancocha el arroz para contorno. Lo único que hay que dejarlo más cocido. Y se puede pasar por un procesador o se puede formar especie de puré. Queda igual la harina de arroz. Las dos versiones son válidas. Aquí en el cuarto plato tenemos la harina normal, harina precocida. Harina de diferentes marcas precocida. Y el último plato tenemos el maíz pelado, lo que le dicen, lo que le hablaba al principio, que es el maíz que uno procesa, sancocha y lo muelen, el famoso molino. Hay diferentes tipos de maíz, maíz amarillo, maíz blanco. Este maíz que estamos utilizando es el maíz que contiene más fibra, que es el que tiene la concha, que hay veces que es desagradable al paladar, pues, pero es el que tiene más alto contenido nutricionales por la fibra que consumimos ahí. Y como acompañante lo tenemos con una ensalada. Hay veces que nosotros, pues para estos meses de diciembre, trabajamos con mucho carbohidrato. Aquí tenemos el carbohidrato de la masa, tenemos la papa también para la ensalada, la famosa ensalada rusa o ensalada cocida. Lo único que nosotros la estamos aderezando, trabajamos los aderezos no con mayonesas que venden ya procesadas, sí, industrializada. Trabajamos con yogur natural, mayonesa a base de yogur, o hacemos aderezo con la yema del huevo, pues. La yema del huevo se hace un aderezo y no necesita usted mayonesa. La mayonesa es a base de huevo, pero estas mayonesas industrializadas pues tienen más químicos, pues, más grasas. Es las versiones que estamos montando aquí que para disminuir esos consumos. Poco aceite, poca sal, poca grasa. Por último tenemos aquí en la parte de atrás una hallaca vegetariana, donde usamos el maíz pelado igual, pero con el relleno de puros vegetales. Aquí utilizamos papa, zanahoria, cebolla, vainita, champiñón, todos los vegetales que coliflor, brócoli, del gusto de la persona que quiera prepararlo. Y podemos preparar hallacas de ñame, de ocumo, de apio, zanahoria, indiferentes tipos de vegetales, hortalizas, pues, o tubérculos, porque ellos compactan muy rápido. Por lo menos la de ocumo, la gente, no sé, aquí no le gusta trabajar con el ocumo, pero el ocumo tiene un gran contenido nutricional. La gente, y él compacta muy rápido para estas preparaciones. Y sacamos la versión también del acompañamiento de pan. Esto podemos acompañarlo con casabe, con otro tipo que no sea carbohidrato, porque es demasiado carbohidrato que le colocamos cuando comemos ahorita en estos tiempos navideños. O sea, combinamos demasiado los carbohidratos. Entonces, pues eso es lo que se quiere con esta campaña, la campaña Garrato Come Sano, y llevar un consumo más nutritivo y más saludable, donde se evite lo que le hablaba la licenciada, los consumos de gaseosa, los consumos de grasas, más grasas, y comer más sano, tomarlo con jugo. Ahorita ya la Coca-Cola está llevando una campaña de que Navidad sin Coca-Cola pues no es Navidad, pues no sé con qué sentido llevarán eso, pero eso, o sea, usted puede comerse una yaca con un juguito natural. Del resto, pues aquí pueden utilizar cualquier cosa y cualquier relleno para la yaca. O sea, si no tenemos la harina precocida, usemos cualquier cosa. Inventemos en la cocina y nos saldrá un plato bastante nutritivo. Gracias por la atención y lo dejo con la licenciada. Sí, bueno, señor Jorge, corrígeme algo. El guiso no tiene ningún aditivo químico, ¿no? No tiene ningún aditivo químico. Aquí se alinea el guiso totalmente, trabajamos nosotros con ajo,
sal al gusto, poca sal, pimienta, que es la base de la cocina, y todos los aliños que sean naturales. Cebollín, cebolla, pimentón, ají dulce, ajo porro, cebolla normal y de repente un poquito de salsa de soya, que la soya pues es más natural. Pero aquí no se usan cubitos sabroseadores, que es lo que acostumbra la gente a colocarle. Y si lleva el garbancito, que hay que dejarlo remojando en agua y cocinarlo aparte para que él ablande un poquito. Esta es una versión de una hallaca andina. Como aquí hay en varios estados, pues tienen diferentes tipos de hallaca. Está la hallaca caraqueña, la oriental, está la hallaca maracucha. Por lo menos la de plátano la usan mucho para el sur el sur de nuestro estado, aquí, sur del lago, estas cuestiones del Vigía, trabajan mucho con el plátano. También se tiene la opción de cocinar el guiso, en el estado Mérida se usa el guiso crudo. Nosotros esta versión la cocinamos un poquito el guiso por cuestiones de la televisión aquí y el tiempo, pues, que sea el proceso más rápido. Eso no tiene nada que ver. Igual la cocción a leña o cocción a gas, pues, a cocina. A leña pues le da un gusto más saludable a la ensalada, podría decirse, pues. Chévere. Entonces fíjense que lo importante es que podemos realzar los sabores de nuestra cocina tradicional sin necesidad de dañar nuestra alimentación. Como bien lo decía el señor Jorge Peña, nuestro cocinero popular, podemos aderezar nuestro plato navideño sin necesidad de adicionarle ningún químico, ningún aditivo dañino, que tienen demasiada grasa y demasiada sal. Recordemos que el consumo elevado de sal nos puede traer problemas de hipertensión y el consumo elevado de grasa también nos trae problemas a nuestro corazón. Nuestro corazoncito no lo maltratemos tanto en estas Navidades. Cuando usted vaya a preparar su plato navideño en esta temporada, trate de disminuir la cantidad de grasa que le coloca. No le coloque esos aditivos químicos, los cubitos o cualquier otro aliño, porque se utiliza ese nombre, ¿no? El aliño, pero industrializado, sino empecemos a utilizar los aliños naturales, utilicemos, bien como lo decía nuestro cocinero popular, el señor Jorge, utilicemos lo que es la cebolla, el cebollín, el ajo, realcemos el sabor de nuestras comidas, pero con aliños totalmente naturales. Busquemos las diversas opciones y sorprenda a su familia, la señora y el señor que está acostumbrado a hacer sus hallacas que quedan sabrosísimas, porque todo mundo dice que la mejor hallaca es la que hace su mamá. Entonces, señor, señora, ustedes que están allí, tomen esa previsión de hacer algo distinto en estas Navidades, utilicen harina de diferentes versiones, como bien lo explicaba el señor Jorge. Podemos utilizar una cantidad infinita de cosas para hacer esa masita que está allí en primer lugar. Y cuando estemos colocando el guiso, pensemos en de qué manera lo vamos a hacer para que no sea tan dañino a nosotros. Recordemos que todo en exceso es dañino, así que si le colocamos grandes cantidades de grasa a nuestro plato navideño y exageramos su consumo, pues nos vamos a ver perjudicados. Otra cosa que mencionaba el señor Jorge y que es muy importante que recordemos, ¿cómo vamos a acompañar nuestra hallaca este diciembre? La tradicional ensalada que está allí, esa ensalada también es una de las opciones que podemos tener para modificarla y hacerla más sana. Dejemos de utilizar mayonesa, dejemos de utilizar salsas industriales y empecemos a hacer aderezos naturales. Podemos utilizar, señor Jorge, no sé si me corrige, podemos también utilizar yogur para hacer yogur natural para hacer el aderezo, o bien podemos hacerlo, como ya lo mencionaba el señor Jorge, un aderezo utilizando el amarillo del huevo, la yema, ¿sí? Okay. Ese es el ingrediente base de las salsas industrializadas que tan dañinas son. Recordemos que los alimentos, mientras más procesados sean, más dañinos son para nosotros. Y otro consejo fundamental, saquemos el refresco de nuestra mesa. Él no tiene por qué estar allí. Hagamos que nuestras Navidades estén llenas de sabor, que estén llenas de color y de diversas versiones al paladar. Pero por favor, no nos envenenemos, saquemos el veneno de nuestro plato navideño porque no es propio del venezolano. Los venezolanos estamos llenos de alegría, de color, de sentimientos
grandes y proyectados al resto del mundo, y les aseguro que el refresco no forma parte de lo que somos. Así que desde el Instituto Nacional de Nutrición les recordamos que estamos con nuestra campaña Agarra Dato, Come Sano, y en este diciembre no podemos perder esa recomendación. La idea es que, como les decía, evitemos los excesos, evitemos el refresco y empecemos a hacer actividad física. Aprovechemos que tenemos algunos días libres y en lugar de hacernos daño consumiendo grandes cantidades de alimentos y acostándonos a dormir hasta tarde, regálense uno que otro día para caminar, para salir a disfrutar de la ciudad haciendo actividad física, y le aseguro que se sentirá bien. Va a disfrutar de la Navidad, va a disfrutar de su alimentación y también le va a hacer un regalo a su salud. Ese es el mensaje principal del Instituto Nacional de Nutrición, de la misión alimentación para este diciembre. Recordemos que tenemos diversas opciones para alimentarnos, pero siempre pensando en que nuestra alimentación tiene que ser sana, soberana, segura y sabrosa. Vamos todos por el cambio de patrones de consumo, vamos todos a crear nuestra conciencia nutricional, vamos a ser hombres y mujeres dispuestos a tener una inteligencia nutricional al momento de comprar los productos, al momento de preparar el alimento, al momento de consumirlos, y por supuesto, ayúdennos a hacer eco de toda esta iniciativa. Mamá, papá, enseñemos a nuestros niños lo importante que es alimentarnos bien. Niños, niñas, díganle a mamá y a papá que ustedes se quieren alimentar bien. Todos en conjunto vamos a hacernos ecos de este gran eslogan que es Agarra Dato y Come Sano, por el cambio de patrones de consumo y por tener un buen estado de salud en toda nuestra población venezolana. Así que muchas gracias, y bueno, yo les invito a los que están aquí presentes a que podamos degustar las diversas versiones que tenemos del plato. Ustedes se van a quedar con la idea, pues, así que la intención es que vayan indagando un poco acerca de cómo es la preparación. Les hacemos la invitación a que nos visiten en Facebook, INN Mérida, y en Twitter, @INN Piso Mérida. Allí van a conseguir todas las recetas, y para que no se queden con la curiosidad, porque nosotros aquí si lo vamos a degustar, ustedes lo pueden preparar en casa. Se van a la página de Facebook, les repito, INN Mérida, y allí pueden bajar perfectamente la receta, lo preparan en casa y pueden interactuar con nosotros y nos escriben: oigan, tienen razón, la masa de harina de plátano quedó excelente. La hice con harina de ñame y quedó espectacular. Así que el portal está abierto para que haya interacción entre ustedes y nosotros. Estamos a la orden para todas las comunidades que quieran que nosotros lo visitemos. Como les digo, la cocina itinerante hace gira por todo el estado, así que si ustedes quieren y se organizan en su comunidad para que nuestro cocinero popular los visite y preparemos en vivo la receta y la puedan degustar, están abiertas las puertas para eso a través de, vuelvo y les repito, INN Mérida en Facebook y en Twitter, @INN Piso Mérida.